Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela Graduada de Planificación y a la Asociación de Economistas de Puerto Rico por la oportunidad de presentarles a ustedes hoy. Me honra compartir en el panel con tan distinguido grupo de profesionales de la planificación y la economía. Siendo la última, pues voy a tratar de atar un poco las primeras tres presentaciones, así que de manera de introducción abordaré los temas de cómo se acumula capital humano, cuál es su importancia o la contribución al desarrollo del país, cuál es su relación con el empresarismo, que es el tema que me toca, por qué y cómo debe fomentarse, y si nos da tiempo, pues cómo puede contribuir la universidad y las disciplinas que aquí están presentes. El capital humano se define como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos, tanto generales como específicos, ya sea de forma estructurada o no estructurada, a través de todas sus experiencias de vida. Asimismo, se refiere a la productividad de los trabajadores, derivada en función de esa formación, destrezas o competencias y experiencias de trabajo de otro tipo. La noción de capital, dentro de ese concepto de capital humano, expresa la idea de que ese depósito o acervo de experiencias, destrezas y competencias puede, además de ser acumulado, como mencionábamos antes, ser utilizado, apalancado a favor de una persona, población o mercado. Dado lo expuesto, el capital humano es dependiente de forma sensible a la calidad educativa que recibe la persona o la población determinada. En efecto, en esa formación es que se desarrollan competencias capaces de influir en la productividad de un agente económico o en la producción de una economía en general. No obstante, debe entenderse que esta educación, como mencioné, no tiene que darse de forma formal. Cualquier forma de adquisición de competencias que tenga impacto en la productividad será considerada como un incremento en las condiciones del capital humano. Eso nos lleva entonces al tema de cómo se gana o acumula ese capital humano. En primer lugar, tenemos la educación formal estructurada, de la que ya hemos hablado, y la cual se alcanza por medio de inversión en la infraestructura educativa, que tradicionalmente nos referimos a K12, universidad, etc. En esa, como mencionaba uno de los panelistas anteriores, se invierte no solamente por el Estado, pero también por cada persona que decide estudiar o mantener sus conocimientos al día en expansión. Pero también invierten algunas empresas que toman a su cargo la formación de sus recursos humanos, circunstancia que sin lugar a dudas consideran una inversión que rendirá frutos con el paso del tiempo en la medida que puedan retener esos recursos que han adiestrado. La educación técnico-vocacional y otras experiencias ocupacionales, como las que son los co-ops, internados y lo que en inglés se conoce como apprenticeships, son otras fuentes generatrices de este capital, que en nuestro contexto son menos exploradas, pero muchas veces son más productivas y exitosas. La adquisición de capacidades es vital para que una economía crezca y compita, especialmente en una era de integración económica y cambio tecnológico. La educación y formación técnico-profesional es un medio directo de proveer a los trabajadores las habilidades más relevantes a las necesidades cambiantes de los empleadores, de los mercados y de la economía. Organizaciones multinacionales como lo son el Banco Mundial trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos para desarrollar sistemas de formación equitativa, eficiente y rentable, mientras algunos países son conocidos por sus sistemas extensos de este tipo de preparación. Entre los más conocidos se encuentran Alemania, Holanda, entre otros. Finalmente, existen experiencias que no tienen que ver con una formación estructurada. El compañero Yola pues comenzaba a hablar de cómo se forma en el seno familiar.
y son la exposición al funcionamiento de una empresa, de una industria, de una ocupación, desde temprano en la vida o a muchas veces hasta por casualidad. El contar con altos niveles de capital humano es visto como favorable para quien lo posee y para la sociedad y economía que goza de abundancia de ese factor. Hablemos entonces de cuál es su importancia o la contribución al desarrollo del país. Se argumenta que son los países con mayor grado de calificación o formación en su población, aquellos que tienen a su vez una mayor calidad de vida, pues pueden acceder a mejores oportunidades económicas. Este hecho debe hacer reflexionar acerca de las bondades de una educación que sea accesible y asequible para todos y que tenga penetración en el mercado. La inversión en conocimiento constituye un factor decisivo cuando se trata de asegurar el bienestar humano. Una inversión en el desarrollo y ampliación del conocimiento del ser humano debería permitir asegurar un bienestar humano, social, físico y hasta psicológico. Es decir, permitiría a una persona que ha recibido una educación y una formación general y específica desenvolverse en la vida diaria de una forma más cómoda, saber cómo cuidarse, sentirse seguro de que cuenta con las herramientas para enfrentar cualquier situación. Decimos que dicha inversión es un factor decisivo porque el ser humano, siendo un ser racional, nace con la capacidad innata, como hablaba uno de los conferenciantes anteriores, de aprender y desarrollar conocimiento. Cuanto mejor sea la inversión en conocimiento, mayor será el bienestar humano y por consiguiente el bienestar social acumulado. Las capacidades adquiridas por las personas son básicas en cuanto al alcance del progreso económico. Cada una de las capacidades adquiridas por el ser humano, ya sean adquiridas a través de una formación estructurada, ya sean por la educación técnico-vocacional o gracias a las experiencias de vida, son las que hacen que nuestra economía pueda emerger. Dicho de otra manera, si una persona o sociedad no invierte en educación, formación, conocimiento, desarrollo de capacidades, a través de inversión en escuelas, universidades, laboratorios, centros, programas, el saber hacer de los individuos se va a ver fuertemente deteriorado por falta de disciplina, de conocimiento, de capacidad y de habilidad. Por consiguiente, y como reflejo, la economía de un país, nación, comunidad, pueblo, en ausencia de esta inversión, se va a ver dañada, con consecuencias sociales también, que afectarán el bienestar humano. El conocimiento enfrascado en el capital humano es utilizado para producir bienes y servicios. Sin educación, no hay desarrollo del conocimiento. Sin conocimiento no hay bienestar humano y sin bienestar humano no hay progreso económico. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el empresarismo? Y aquí definimos empresarismo como lo que en inglés llamamos entrepreneurship o la función empresarial, que implica la capacidad para la acción del descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades. Es decir, nuevos productos, servicios, procesos, nuevas estrategias y formas de organización, nuevos mercados de productos e insumos que no existían con anterioridad. Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, buena comunicación, poder disuasivo, todo lo que le permita adaptarse a una realidad constantemente cambiante. Entonces, ¿cuál es la relación entre el empresarialismo y el capital humano? Desde esa definición, entonces, el empresarismo puede verse de tres formas. En primer lugar, como unas capacidades que ya están intrínsecas en un ser humano, que se tienen o no se tienen.
Yo no favorezco esa perspectiva. La segunda es que puede verse como una expresión o producto de la acumulación de capital humano, fruto de la educación y las experiencias ganadas a través de la vida. Pero también existe una tercera perspectiva de que la función empresarial, el espíritu empresarial y las experiencias empresariales pueden generar otras capacidades en la práctica y por ende terminar produciendo más capital humano. Analicemos esto. Para el primero de estos tres casos, Schumpeter, padre de la destrucción creativa, distingue entre los empresarios emprendedores y los capitalistas. Mientras que los emprendedores podrían ser gerentes o propietarios de las empresas, son más propensos a ser contratistas independientes o consultores porque aprecian los ambientes flexibles y lo que los mueve es la acción de crear. De acuerdo a Schumpeter, las personas pueden actuar como emprendedores solo al implementar nuevas ideas y pierden el carácter de emprendedores cuando su negocio se ha estabilizado o solidificado. Por eso muchas veces lo transfieren a otro para manejarlo y comienzan el proceso creativo nuevamente. Por otra parte, debido a que esa capacidad empresarial, según Schumpeter, es sui generis o independencia de su entorno, la naturaleza y la estructura de la empresa no afectaría el nivel de la capacidad empresarial. Solo estaría afectado por el emprendedor per se. Desde esa perspectiva de inversión en presupuestos de investigación y desarrollo, junto con estructuras organizacionales en apoyo a la gestión de innovación, no aportarían mucho a la capacidad empresarial. Y es por esto que no estoy de acuerdo con esa visión. En el segundo de los casos, aunque se pueda o no reconocer una predisposición de algunas de las características emprendedoras y de liderazgo de algunas personas, se ve el empresarismo como una expresión de capital humano que puede ser y ha sido desarrollada y acumulada a través de la formación y experiencias vividas. Autores más recientes como Bill Olet y Jerry Katz han mapeado la infraestructura para la educación emprendedora, identificando y analizando la oferta disponible, las tendencias y factores más conductivos al éxito. Durante décadas se ha debatido si el espíritu empresarial debe ser enseñado por los empresarios emprendedores que tienen experiencia práctica en el mundo real o si debe ser enseñado desde la perspectiva teórica como se enseñan otras áreas de negocios. Por un lado tienen los empresarios que cuentan sus historias de guerra, de cómo lograron implementar su idea, y por otro, un enfoque más académico se centra en la secuencia de las actividades que llevan al descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades para introducir nuevos bienes, servicios, formas de organización, mercados, procesos y materias primas. Se ha acumulado más de 30 años de experiencia en la enseñanza del espíritu empresarial en todos los niveles, desde los programas tradicionales hasta programas que se dedican a enseñar a los profesores o train the trainer, y de emprendimiento práctico, hands-on. Los trabajos e investigaciones recientes han llevado a una nueva forma de enseñar el espíritu empresarial, que no excluye la teoría, sino que la incorpora a través de la experimentación y la observación. De hecho, se habla de 5 prácticas que contribuyen al desarrollo de estas capacidades empresariales, siendo estas el juego exploratorio, la experimentación, la creatividad, la empatía y la reflexión. Incorporando estos 5 elementos de la enseñanza de la actividad empresarial con una práctica que se basa en la teoría, permitirá desarrollar el empresarismo como competencia y así contribuir a la formación de mayor capital humano. Esto nos lleva a la tercera y última perspectiva del empresarismo como generador de capital humano, en la medida en que la práctica o experimentación permite desarrollar o ampliar las capacidades emprendedoras.
Se destaca un conjunto de técnicas complementarias para la enseñanza del espíritu empresarial, para generar capital humano como método en lugar de un producto en sí mismo. Estos son el inicio de negocios o startups, los juegos serios o simulaciones, el aprendizaje basado en diseño y la práctica reflexiva. Y verán que tiene un solape con las cinco prácticas anteriores. En el inicio de los negocios, sabemos que hay distintos programas de administración de empresas que incorporan el comenzar un negocio como parte de su currículo, pero tienden a hacerlo al final del programa. Y se ha descubierto que la tendencia más efectiva sería el exponernos desde el comienzo de su programa a esa práctica para que logren entender todo el proceso de identificación de oportunidades, de desarrollar empatía con los empresarios y de aprender a manejar no solamente el éxito, sino también el fracaso. Cómo adaptarse a los retos que les presenta su entorno para que puedan sobrevivir en los momentos difíciles como los que nos encontramos hoy en día. Otra técnica que ha cobrado relevancia son los juegos serios y simulaciones, utilizando a veces programas de computadora y otras veces juegos del azar, en que se expone al estudiante a situaciones inesperadas y los obliga a reaccionar bajo esas condiciones cambiantes. El último que voy a tocar, dado la limitación de tiempo, es la práctica reflexiva. La idea de fomentar la reflexión no es nueva, pero es importante dentro del desarrollo de la aptitud empresarial. La reflexión es un proceso importante por el cual se desarrolla el conocimiento de la experiencia, cuando uno se detiene a analizar por qué ocurrieron las cosas, y es particularmente útil cuando las cosas no han salido bien, para identificar que uno puede hacer distinto la próxima ocasión. Dada la naturaleza de la actividad empresarial como un ciclo continuo de la acción, el aprendizaje, la prueba y la experimentación, el desarrollo de los estudiantes como empresarios reflectantes requiere la reflexión sobre la práctica y la reflexión en la práctica, para así sintetizar información de significado valioso e impacto a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante fomentar el empresarismo como mecanismo para el desarrollo de capital humano? El doctor Ruiz nos hablaba de cuál es el impacto que tiene sobre el desarrollo. En la medida en que lo acumulamos, contribuimos al desarrollo, mientras que una disminución o fuga es perjudicial para el mismo. Pero la segunda forma tiene que ver con los aspectos que acabo de mencionar, de desarrollar la capacidad de resiliencia como una destreza, y que no debe ser una destreza que solo está presente en las personas que comienzan sus propios negocios. Por eso, yo abogo por la educación empresarial a edad temprana, porque son destrezas que a las que se pueden exponer incluso a los niños y los ayudan a desarrollar esa resiliencia y la capacidad de adaptarse a los cambios y enfrentar no solamente el éxito, sino también el fracaso, lo que les da más oportunidades para quedarse aquí en vez de simplemente considerar la migración como solución. Y entiendo que la universidad puede contribuir grandemente a este aspecto en particular si nos transformamos en una organización mucho más efectiva, que es lo que le pediríamos también a nuestros empresarios y capital humano. Muchas gracias.